Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Elizabeth Bathory pasó a la historia como una de las asesinas en serie más despiadadas, dominada por una obsesión enfermiza por conservar la juventud. Se dice que recurría a sangre de jóvenes sirvientas y pupilas con la esperanza de detener el paso del tiempo. En una era en la que llegar a los años 44 ya era sinónimo de estar al borde de la vejez. La leyenda cuenta que durante un recorrido por un pequeño poblado, Elizabeth se cruzó con una anciana consumida por los años. La noble se burló por su aspecto y la mujer indignada la maldijo advirtiéndole que un día ella también envejecería y terminaría luciendo igual de marchita que ella. Imagina Europa del Este en los siglos XVI, un mundo donde los castillos se levantan como gigantes de piedra entre bosques interminables, un mundo donde la nobleza controla la vida y la muerte, y donde la mayoría de personas vive bajo el frío, el hambre y el silencio. Es una época marcada por guerras, supersticiones, peste y una idea muy simple: quien tiene poder tiene derecho. Los nobles pueden castigar, humillar o incluso matar a sus sirvientes sin consecuencias. El valor de una vida campesina es tan frágil como la vela encendida al viento. Las mujeres nobles están destinadas a casarse jóvenes, a obedecer, a administrar casas gigantescas y a guardar secretos aún más grandes. Y entre todos los linajes poderosos hay uno que estaba por encima del resto: la familia Bathory, una de las casas más temidas, respetadas y obscuras de su tiempo. En este mundo de jerarquías rígidas, violencia normalizada y castillos aislados donde nadie escucha los gritos, nacería Elizabeth Bathory, la mujer que siglos después sería recordada como la Condesa Sangrienta. Pero antes de ser un monstruo, fue una niña. Antes de ser asesina, fue esposa, madre y heredera de un legado turbio. Elizabeth, o Erzsébet, nació en 1560, rodeada de privilegio. Era sobrina de un príncipe de Transilvania, pariente de un rey y descendiente de una familia que había gobernado tierras durante generaciones. Nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdődy. Sus padres, la condesa Ana y Jorge Bathory, eran primos. Desde pequeña mostraba algo poco común: inteligencia aguda, memoria prodigiosa y un carácter fuerte. Le enseñaron a leer en latín, alemán y húngaro, y recibió educación en matemáticas, etiqueta y administración, mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Pero también vio lo peor del poder. Su familia castigaba brutalmente a sirvientas y campesinos. Golpes, quemaduras, mutilaciones, cosas que para ellos eran del orden natural. En los registros se menciona que podía haber presenciado cómo uno de sus familiares castigaba a sirvientes, clavándoles agujas debajo de las uñas, o untando miel sobre ellos para que los insectos los devoraran. Elizabeth creció en un ambiente donde la violencia era vista como disciplina. Y donde quien sufría no tenía derecho a quejarse. Su infancia transcurrió en el castillo de Kashtir, y antes de cumplir los 6 años sufría ataques de los que se podía considerar hoy en día epilepsia. Elizabeth leía poesía, sabía de política y economía. Era una mujer brillante y admirada, y al mismo tiempo temida. A los 10 años ya estaba comprometida. A los 12 se decía que tenía un temperamento fuerte, y a los 13 dio señales de crueldad hacia sirvientes. A los 15 años la casaron con Fernek Nadasdy, un militar feroz que lo llamaban el Caballero Negro
por su crueldad en el campo de batalla. Fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo. Juntos tenían un círculo de amistades poderoso, oscuro, incluso supersticioso. El castillo que ella recibió como regalo de bodas era su dominio absoluto, aislado, frío, con sótanos profundos y habitaciones donde nadie podía entrar sin permiso. Cuando Ferenc murió, Elizabeth heredó enormes tierras, aldeas enteras y riquezas que la convertían en intocable. O al menos eso parecía. Se dice que Elizabeth Bathory mantuvo un romance oculto con un hombre de rango inferior, mientras su esposo, Ferenc, se encontraba en una campaña militar. Cuando Ferenc descubrió la infidelidad, ordenó capturar al amante y lo sometió a un castigo brutal. Hizo castrar al amante y luego lo mató brutalmente, tornarlo a pedazos con perros. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía a Ferenc por su fiereza a la hora de combatir, murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Elizabeth, que contaba con 44 años. Aquí es cuando comienza, según sus acusadores, sus crímenes. Despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela Nadasdi. Las sirvientas, a las que había protegido hasta el momento, fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que Elizabeth decía que merecían. Esto dejó a Elizabeth en una situación peculiar. Señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. Para la misma época, su primo Gabor I Báthory se convirtió en el príncipe de Transilvania, con el apoyo económico de la riquísima Elizabeth. Gabor se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro, al ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Viuda, como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores de que algo muy siniestro ocurría en el castillo de Elizabeth. A través de un pastor protestante local, llegaron historias de que la condesa practicaba la brujería, explícitamente la magia negra, y para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes. Chicas jóvenes entraban al castillo buscando trabajo y nunca regresaban. Los testimonios posteriores describen un patrón muy claro. Métodos de tortura más frecuentes. Golpes tan fuertes que rompían huesos. Agujas largas clavadas en manos, pies y bajo las uñas. Quemaduras con hierro al rojo vivo. Mutilaciones pequeñas pero constantes. Baños de agua helada en invierno hasta causar hipotermia. Latigazos prolongados hasta desgarrar la piel. Dejar a las víctimas sin comer por días. Cortes lentos para dejarlas desangrar. Una joven de unos 14 años, proveniente de una aldea cercana, su familia era pobre, así que cuando escucharon que el castillo de Elizabeth buscaba muchachas para servir, aceptaron. El castillo pagaba poco, pero pagaba. El día que llegó, las sirvientas más antiguas la miraron con una mezcla de compasión y miedo. Todas sabían que las nuevas eran las más vulnerables a la condesa. La primera noche cometió un mínimo error. Derribó accidentalmente un cuenco de agua mientras limpiaba una mesa. Cuando Elizabeth entró al salón y vio el piso mojado, no gritó, solo sonrió. Esa sonrisa, según las declaraciones, era una señal de que algo terrible estaba a punto de pasar. Ordenó que llevaran a la joven a la habitación de castigo. Era un cuarto pequeño sin ventanas, con una mesa de madera al centro. Las paredes tenían marcas antiguas de quemaduras, el olor a hierro, humedad y algo parecido a carne vieja se mezclaba en el aire. Elizabeth entró con dos de sus cómplices. Ilona yo, su ama de llaves, y Fishko, el sirviente más cruel. Primero Elizabeth tomó una larga aguja metálica. Le pidió a la joven que extendiera las manos. La muchacha temblaba. Elizabeth clavó la aguja debajo de cada uña, una por una. Cada que gritaba, Elizabeth se acercaba más y le susurraba algo al oído. Nadie sabe qué, solo se sabe que lo disfrutaba. Luego,
Ordenó que la sacaran del castillo y le quitaran la ropa. Después ordenó que le trajeran agua fría. Era invierno. Las temperaturas bajo cero hacían que el castillo se sintiera como una tumba de piedra. Derramaron el agua sobre el cuerpo desnudo de la joven y la obligaron a quedarse de pie. La muchacha comenzó a temblar de manera incontrolable. Su piel se puso morada. Sus uñas aún sangraban. Su respiración se volvió un jadeo débil. Elizabeth solo observaba. Tenía la mirada fija y calmada, como si estuviera evaluando un objeto, no a una persona. La joven murió esa misma noche, no por un golpe, no por un corte, sino por hipotermia, un método que Elizabeth usaba para que las muertes parecieran naturales. Los sirvientes enterraron a la muchacha en el cementerio de la aldea sin ataúd. Cuando la familia preguntó por ella, le respondieron: se enfermó de repente, lo sentimos. Elizabeth tenía una frialdad particular. A veces participaba directamente, otras veces observaba con un silencio que imponía más miedo que la tortura misma. Se cree que sus víctimas fueron más de 80, según registros oficiales, aunque la leyenda habla de cientos. Para la nobleza de su época, la vida de esas muchachas valía muy poco, y así durante años. El castillo se mantuvo como un lugar donde la crueldad se escondía detrás de muros gruesos y puertas cerradas. Perfil psicológico. Antes de pasar al perfil psicológico del caso, quiero dejar claro que no somos psicólogos ni psiquiatras. Lo que compartiremos a continuación proviene de una investigación basada en documentos, testimonios y fuentes criminológicas. Nuestro propósito no es emitir un diagnóstico clínico, sino ofrecer una interpretación que nos ayude a comprender mejor la mente detrás de estos crímenes. Perfil psicológico de Elizabeth Bathory. Antes de adentrarnos en el perfil psicológico de Elizabeth Bathory, es importante entender que su historia es una mezcla compleja de realidad y mito, influenciada por el poder, los traumas familiares y las intrigas políticas de su época. No podemos hablar de un diagnóstico oficial, porque en esos tiempos no existía la psicología forense como la conocemos hoy, pero sí podemos analizar ciertos patrones de comportamiento, testimonios y el contexto de que la rodeaba, para intentar entenderla mejor. Una infancia moldeada por el poder, la violencia y la enfermedad. Nació en una familia noble húngara extremadamente poderosa. Desde niña estuvo rodeada de violencia institucionalizada, castigos a sirvientes, tortura, ejecuciones públicas, guerras constantes. Su familia estaba involucrada en conflictos y decisiones militares. Enfermedades neurológicas. Su familia tenía endogamia, matrimonios entre primos, lo que pudo contribuir a problemas de salud física y mental. Se cree que Elizabeth sufría de migraña severa, episodios de desmayo, posibles trastornos epilépticos infantiles. En esa época, estos episodios se interpretaban como ataques de ira, espíritus, locura, etc. Todo esto crea un terreno psicológico tenso, rígido, sin control emocional aprendido. Una educación estricta, elitista y sin afecto. Elizabeth recibía una educación de élite, idiomas, política, etiqueta, administración de tierras, pero emocionalmente la nobleza vivía con poco contacto afectivo, cero muestras de debilidad, disciplina extrema, orgullo y superioridad moral. Desde niña se le enseñó: no eres una persona, eres un apellido y debes protegerlo. Eso explica su frialdad emocional, su ausencia de empatía hacia sus sirvientes, su obsesión por el control absoluto. Trauma, autoridad y sadismo aprendido. Muchos testimonios describen que Elizabeth presenciaba desde niña castigos brutales, mutilaciones, violencia hacia campesinos e incluso rituales supersticiosos atribuidos no comprobados. El sadismo no siempre nace, muchas veces se aprende como forma normalizada de castigo. En la nobleza, disciplinar significa golpes, quemaduras, encierros y humillaciones. Elizabeth internalizó esta lógica. Castigar severamente es mi derecho, no es crueldad, es autoridad. Esto se vuelve crucial para comprender su comportamiento adulto. Matrimonio y vida adulta. Poder sin regulación. Su matrimonio con Ferenc Nadasdy reforzó aún más este patrón.
Él mismo supuestamente le enseñó castigos militares para disciplinar sirvientes mientras él estaba en la guerra. Cuando él muere, Elizabeth queda viuda, inmensamente rica, sin supervisión masculina, administrando castillos, tierras y cientos de trabajadores. Para la época, una mujer tan poderosa era vista como una amenaza, y psicológicamente quedarse sin la figura que regulaba sus impulsos pudo aumentar su impulsividad, su sentido de invulnerabilidad, su crueldad justificada. Rasgos psicológicos que se pueden identificar. No es un diagnóstico, pero sí un perfil basado en rasgos observables. Rasgos narcisistas. Sensación de ser superior por clase y linaje, necesidad de dominación, exigencia de obediencia absoluta, incapacidad de aceptar errores. Rasgos sádicos. Placer o satisfacción al ejercer control mediante dolor, castigos desproporcionados, humillación como forma de disciplinar, desconexión empática, criada para ver a los sirvientes como recursos, no como personas, impulsividad emocional, ataques de ira, uso del castigo como desahogo emocional, necesidad obsesiva de control. Cualquier falla de una sirvienta era tomado como un desafío personal. Fue psicópata. Posiblemente tenía rasgos psicopáticos según criterios: falta de culpa, falta de remordimiento, manipulación, inteligencia alta, crueldad emocional, superficialidad afectiva. Pero también hay que considerar, la psicopatía no explica todo. El contexto sociocultural permitía y normalizaba mucha violencia. No era solo Elizabeth, era una época donde la brutalidad era parte de la estructura social. Entre 1604 y 1610, los agentes de Elizabeth se dedicaron a proveerle de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Cuando la cifra comenzó a subir, comenzó a manifestar sus dudas. Morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así que ella le amenazó para que callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Esta es al menos la versión de este pastor, quien fue quien la denunció oficialmente al rey Matías II de Hungría, a través de la curia clerical. Más adelante, en la época de los errores de Gabor, la pusieron en una delicada situación política. Tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas sirvientas con velas, carbones y hierro al rojo vivo, por pura diversión. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante un mordisco en las mejillas, los hombros o los pechos. Para estas cuestiones privadas se apoyaba de la fuerza física de Dorotía, que, aunque ya mayor, seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida. En 1609, Elizabeth, por falta de sirvientas en la zona, como consecuencia de tantos crímenes que ella hacía desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buenas familias, para educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas comenzaron a morirse por las mismas causas misteriosas, lo cual no era raro en aquella época, con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil. Pero en el internado de Cactiche, el número de fallecimientos era demasiado alto. Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. La bruja Ana Darbulia le había prevenido que nunca tomara nobles, pero esta anciana había fallecido algún tiempo atrás. Fue su amiga Ersi Mayorova, viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Milova, quien convenció a la condesa de que no pasaría nada. Al final, muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, o el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen, e informó a las autoridades religiosas. Esto era algo que había ocurrido varias veces en el pasado, con sirvientas, por ejemplo, en el otoño de 1609. Una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana, pero Dorca y Elena se enteraron de dónde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo de Elizabeth por la fuerza.
escondida en un carro de harina, vestida solo con una larga túnica blanca. La condesa Elizabeth le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero la llamarada de furia salía de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Piroshka, Fisco y Elena arrancó la ropa de la donceañera y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara inferior estaba forrada con cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fishko manipulaba las cuerdas de tal modo de que la jaula se balancease de lado a lado, mientras que desde abajo Piroshka la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Piroshka y Fisco se dieron trato carnal durante la noche, acostados sobre las cuerdas, para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada. Este tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo. Debido a los rumores, el rey Matías II de Hungría ordenó a un primo de Elizabeth, el conde palatino Georgi Thurzo, enemistado con ella, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que la señora Bathory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Según las investigaciones del conde Thurzo, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. En 1612 se inició un juicio en Vixen. Elizabeth se negó a declararse inocente o culpable y no compareció acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí no lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan el mayordomo, conocido como Fishko, testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras, de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concretó en los asesinatos de las jóvenes nobles, puesto que las sirvientas carecían de importancia. En la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato, y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Elizabeth, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador, Fisco. A las brujas Dorotea, Elena y Piroshka les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo, por haberlos empapado en sangre de cristianos, y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona, acusada de cooperación, también fue ejecutada, Katrina, quien con 14 años era de las más jóvenes de las ayudantes de Elizabeth. Salvó la vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Pero la ley impedía que Elizabeth, una noble, fuese procesada. Fue encerrada en su castillo tras introducirla en sus aposentos. Los albañiles sellaron las puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto en sus manos. Pero el primo de esta le convenció para que se retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a una cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo. La condesa Elizabeth Bathory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada, sin ni siquiera ver la luz del sol. Elizabeth Bathory es mucho más que una figura obscura en la historia. Es un reflejo extremo de cómo el poder, la obsesión y la crueldad pueden entrelazarse y deformar la humanidad. Su leyenda nos enfrenta a preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal. ¿Nace con nosotros o se cultiva en las circunstancias? Más allá de los mitos y las exageraciones, lo que queda claro es que la historia de Elizabeth nos recuerda que el peligro de la impunidad y cómo el miedo pueden convertir la realidad en un monstruo. En el fondo,
quizás su verdadera tragedia no sea solo la sangre derramada, sino cómo la memoria colectiva construye y perpetúa historias que a veces nos hablan más de nuestros propios temores que de la verdad. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.